Jonás era conductor de una aplicación desde hacía años, y a lo largo de ese tiempo se había encontrado con todo tipo de situaciones en las madrugadas. Pasajeros borrachos, personas que lloraban en el asiento trasero, otras que hablaban sin parar, algunas incluso llegaban a contar secretos, creyendo que el conductor era solo una figura anónima. Pero esa noche recogería el pasajero más extraño de su vida, un encuentro que jamás olvidaría. Era una madrugada fría, el tipo de noche en la que el silencio de la carretera parecía devorar todos los demás sonidos. La solicitud apareció desde un lugar aislado, un camino desierto en las afueras de un pequeño y olvidado pueblo. Jonás dudó por un momento. Después de todo, la ubicación no era nada acogedora, pero el pago era bueno y él lo necesitaba. Decidió aceptar, aunque una sensación extraña comenzó a apoderarse de su mente. Condujo hasta el punto indicado, los faros del auto iluminando la carretera oscura y silenciosa. Al llegar, vio a un hombre parado al borde del camino. Estaba vestido con un traje negro impecable, pero su apariencia era fuera de lo común. Su piel era pálida, casi como si hubiera sido teñida con un tono espectral. Su mirada estaba vacía, perdida en algún lugar lejano, y parecía no notar nada a su alrededor. Sin decir una palabra, el hombre entró al auto y, con un movimiento mecánico, escribió el destino en la aplicación. Jonás miró rápidamente la pantalla del celular. El destino era un cementerio. «Noche fría hoy, ¿no?», dijo Jonás, mirando al hombre con la esperanza de obtener una respuesta. Pero el hombre no respondió. Seguía con los ojos fijos en la ventana, como si el mundo a su alrededor no existiera. El ambiente dentro del auto se volvía cada vez más denso y helado. Jonás sintió un escalofrío, pero siguió conduciendo. A cada kilómetro recorrido, el frío aumentaba. Miró por el retrovisor, intentando comprender qué estaba pasando. Pero lo que más le inquietaba era el hecho de que el hombre no parpadeaba. Sus ojos permanecían fijos en la carretera, imperturbables, sin el más mínimo movimiento. La incomodidad fue en aumento, pero Jonás trató de mantenerse concentrado. El silencio en el auto persistía, como si cada segundo de tensión ampliara la distancia entre él y su extraño pasajero. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de viaje en silencio, llegaron al cementerio. Jonás sintió un ligero alivio. Al menos, ahora podría dejar a aquel extraño en paz. Estacionó el auto y se giró para avisarle que habían llegado. Pero al mirar el asiento trasero, se quedó paralizado. El asiento estaba vacío. Jonás parpadeó varias veces, incrédulo. El hombre había desaparecido, como si se hubiera esfumado en el aire. El auto estaba en completo silencio, y lo único que podía escuchar era el sonido de su propia respiración acelerada. Miró afuera, en todas direcciones, pero no había rastro del pasajero. La carretera estaba desierta, y el cementerio se sumía en una oscuridad aún más densa. Con las manos temblorosas, Jonás tomó su celular y abrió la aplicación, intentando entender qué había ocurrido. Cuando revisó la ubicación del punto de partida, sintió terror. El origen del viaje estaba marcado en el cementerio. No lo pensó dos veces. Con el corazón latiendo con fuerza, pisó el acelerador y salió de allí a toda velocidad, como si algo lo estuviera persiguiendo. A la noche siguiente, cuando Jonás estaba en casa tratando de recuperarse del susto, una nueva notificación de viaje apareció en su celular. Era del mismo usuario, pero esta vez, sin dudarlo, la rechazó. El miedo se apoderó de él y sabía que no quería verse envuelto en algo que no comprendía. Apagó el celular, cerró con llave las puertas de su casa y trató de convencerse de que nunca más aceptaría otro viaje como aquel. Era una noche fría y lluviosa, y Brenda, una conductora de aplicación, estaba a punto de finalizar su jornada. Ya empezaba a pensar en regresar a casa y calentarse con una taza de té, pero entonces apareció una notificación en la aplicación. Aunque estaba cansada, decidió aceptar. Se dirigió al lugar indicado, una calle mal iluminada en el centro de la ciudad. La lluvia ahora caía con más fuerza. Cuando llegó al punto de recogida, vio a un hombre parado bajo la luz de un poste, vestido con un abrigo oscuro, la capucha levantada para protegerse de la lluvia. No parecía importarle mucho la tormenta. Al entrar al auto, el hombre permaneció en silencio. Intentó ser amable y le dio las buenas noches, pero el hombre no respondió. Brenda lo observó por el retrovisor, pero seguía inmóvil, con la mirada perdida en la lluvia,
sin expresar ninguna emoción. El destino era un hospital que ella no conocía. Sin hacer preguntas, siguió el trayecto. El camino se volvió cada vez más desierto. No había muchas luces, y las calles estaban rodeadas de árboles y edificios antiguos, como si se dirigiera a un lugar olvidado. Brenda no se sentía cómoda, pero algo en el rostro del hombre le impedía hacer más preguntas. Parecía alguien que cargaba con una gran tristeza o un dolor profundo. El trayecto parecía demasiado largo para un hospital, especialmente en una zona tan apartada de la ciudad. Con cada kilómetro notaba que la temperatura descendía más y más. No era solo el aire frío de la lluvia, sino algo más denso, como si una sombra envolviera el auto. «Ya casi llegamos», dijo finalmente el hombre, pero su voz sonaba distante, como si no estuviera hablándole realmente a ella. Llegaron al destino. El hospital estaba abandonado, con una fachada envejecida y rodeada por una cerca oxidada. El lugar parecía haber sido clausurado hacía décadas. Brenda estacionó en la entrada, esperando que el hombre saliera del auto. El pasajero se incorporó, abrió la puerta y descendió rápidamente sin mirar atrás. Ella lo vio desaparecer en la oscuridad. El silencio se apoderó del ambiente, y el sonido de la lluvia pareció volverse más pesado que nunca. Brenda permaneció unos minutos en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, encendió el auto y, cuando estaba por irse, miró una última vez al hospital antes de alejarse. A la mañana siguiente, Brenda investigó sobre el hospital y, al ver los resultados, quedó paralizada. Descubrió que el hospital había sido clausurado hacía décadas, después de un trágico accidente que sacudió a toda la ciudad. El edificio fue consumido por un incendio devastador que cobró la vida de varios pacientes, incluido el hombre a que había llevado esa noche. El corazón de Brenda latía acelerado al comprender lo que eso significaba. No había transportado a un pasajero común, sino a alguien que, de alguna forma, aún seguía ligado al hospital, incluso después de su muerte. El frío en el auto, la mirada vacía y el hecho de que nunca le habló directamente comenzaron a tener sentido. Brenda entendió que él no estaba allí por casualidad. De algún modo, había regresado al lugar donde todo terminó, quizás intentando cumplir algo pendiente. No había llevado a un pasajero cualquiera, sino a alguien que, por razones desconocidas, todavía tenía un vínculo con aquel sitio.